Y me da mucho gusto que esta noche también nos acompañe Manuel Bartlett. Él es designado director general de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias, Manuel, por estar por acá. Gracias de verdad. Gracias a ti. ¿Qué tal el día? ¿Cómo te has recibido este inicio de semana? Bueno, mira, el viernes pasado tuvimos, quienes vamos a integrar el sector energético, una reunión con Andrés Manuel López Obrador. Ahí se nos dieron instrucciones muy claras, que ahorita voy a explicar. Se anunció el nombramiento del director de Pemex, funcionarios también de la Comisión Federal de Electricidad. Se ratificó a la secretaria de Energía y se anunció, ¿no? El mismo día, ¿no?, la empresa, la Comisión Federal de Electricidad, el mismo día mandó un informe de su situación financiera, económica, a la Bolsa de Valores. Okay. Porque han pedido dinero prestado y una fibra no sé qué. Bueno, ese informe es un desastre. El endeudamiento, pérdida de miles de millones en solo un semestre, el mismo día. ¿Esto ya lo sabías? Que, ¿El desastre de la comisión? bueno, pues eso lo hemos venido siguiendo muchos años, pero a la opinión pública el nombramiento mío, es decir, en su momento, sale con esa reconocimiento de la empresa, porque tiene que decirlo a la Bolsa de Valores, que es un desastre la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está la explicación de lo que dice Andrés Manuel. Él habló en la conferencia de prensa que dio, en la famosa escalinata ahora, ¿no? Él habló de una crisis que se puede presentar, ¿no?, por la situación del sector energético. Y ahí está, público. ¿Cuál es la encomienda? Pues fortalecer la CFE, rescatarla de ese desastre, de su posible desaparición. ¿Te tomó por sorpresa el nombramiento? No. ¿O ya lo habías platicado con Andrés Manuel López Obrador? No, hemos platicado de la energía, pues todo el sexenio. ¿Sí? Todo el sexenio, sí. Es un tema de una enorme importancia, son los pilares de la soberanía nacional. Un país sin electricidad, pues imagínate. Regresar al ojo del huracán otra vez, Manuel Bartlett. Habíamos hablado ya anteriormente en este espacio. Decía, oye, si se te invita a ser secretario, se te invita a algún puesto. Decías, no, la verdad es que estoy tranquilo, estoy siguiendo mis temas, tengo mi agenda. ¿Te cambió el parecer y decir, bueno, pues voy por la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo podría decir ya me voy, ¿no?, a mi casa, con mis nietos, como te dicen cuando te vas haciendo viejo, que se van a cuidar a sus nietos. Sí podría yo irme. Pero yo estoy con Andrés Manuel López Obrador en una epopeya política que está emprendiendo él, ¿no? Entonces, si él me dice, vas a las... Pues, yo acepto, o cualquier otra cosa que me encargue. Las conversaciones, las voces a través de redes sociales, sé que estás muy pendiente también de lo que aparece en redes sociales también y de las voces. Bueno, hablan de una figura que representa el viejo PRI. No son voces nuevas y a nadie, hoy lo analizaba y decía, bueno, pero no es un nombramiento nuevo, viene ya de tiempo atrás con Morena, con su acercamiento de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy reviven esas voces criticando la figura de Manuel Bartlett, de lo sucedido en los sexenios de cuando él era priista, sus errores. ¿Cómo puede Andrés Manuel López Obrador darle? Pero no generalices. Di cuáles son los temas de acusación. Bueno, el tema... Te interrumpí. No, los temas de acusación fue parte de un sistema corrupto, fue parte de, por supuesto, traes ahí el libro de lo que sucedió en la elección del 88. Dice, que por cierto, Sarmiento escribe algo muy interesante de la elección del 88. Dice, no se definió por un apagón, sino por prácticas generalizadas de corrupción en esa... Porque ya empezó algo a corregir, para decir,
Bartlett es el responsable de la caída del sistema y en ese momento se dio un fraude generalizado, ¿no? Ese es. Y la frase de Fernández de Ceballos, ¿verdad?, cuando en un momento deja de circular una información que no era la oficial, ¿verdad?, dice se cayó el sistema. Bueno, eso se corrigió en 5 minutos, nunca dejó de funcionar, nunca dejó de funcionar la información electoral. Pero a ver, es el tema de la percepción. El tema de la percepción. ¿Te preocupa el tema de la percepción de la gente? Es el tema de un ataque que aquí lo vas a leer en este libro que te voy a dejar. Es un ataque determinado de quienes tienen interés en que haya un chivo expiatorio y lo sacan a cada rato. Hoy, ¿qué tiene que ver eso con...? Dices que Chispita de los Cachorritos es este tipo de ataques. No, bueno, es que alguien me dijo que chispazos y grandes rayos, ¿no? Son chispitas de algún cachorrito por ahí que escribe un sesudo artículo en contra mía, diciendo toda clase de improperios y groserías, siendo el hijo de Krause, que es de la Academia de la Lengua, y que es lengüita de su hijo, para decir que se cayó el sistema y que yo dije de un fraude patriótico. Esos son los ataques, pero están muy claramente señalados. ¿Dónde están? Pues en la derecha, en quienes no quieren que haya funcionarios nacionalistas en este país. No es la única voz, hay varias voces también. Por ejemplo, dentro del partido también está esta voz de Tatiana Cloutier diciendo, bueno, pues yo creo que había mejores perfiles para la Comisión Federal de Electricidad. Yo lo vi, yo respeto mucho a Tatiana, creo que fue una adquisición valiosa de Andrés, hizo un papel muy digno en los medios además, yo le he felicitado. Dice que había unos mejores, ¿o cómo dijo? Sí, mejores perfiles para ese puesto. Pero si siendo la jefa de campaña, ¿por qué no se lo dijo Andrés a tiempo? Yo respeto que debe de haber muchos y que los consideren mejores unos y otros, ¿verdad? Esa es su posición, ¿no? Pero ¿qué le dice, por ejemplo, Manuel Bartlett a la gente que nos ve y que se queda con este señalamiento de decir, bueno, Manuel Bartlett representa aquella derecha, aquel PRI de los 80, aquel PRI de los 70? ¿Qué le dice a la gente para tratar de convencerla o no le interesa convencerla, Manuel Bartlett? No, pero cómo no, uno está ante la opinión pública. El juicio de la opinión pública para un político es importantísimo. Justamente, claro, sí. Claro. Pero también, y aquí lo vas a ver, hay que tomar en cuenta los intereses que empujan esas ideas, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Se cayó el sistema. Ahora este otro dice que no fue en ese instante, sino fue en toda una... ¿Y por qué no menciona a Fernández de Ceballos? ¿Por qué no menciona a Salinas de Gortari? ¿Por qué no menciona a Calderón, que son los que quemaron los paquetes de selección? Bueno, porque no son nombrados en este momento como gente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque se trata de un chivo expiatorio, porque se trata de descalificar cada vez que sea útil, descalificarme a mí en ese. Tengo una carrera de muchísimos años. He sido secretario de Gobernación, impecable, ¿eh? He sido gobernador de un estado y pregunta cómo me ven en el estado de Puebla, ¿no? Tengo una larga experiencia, he sido senador de la República 2 veces, que no me han oído lo que dije yo años ahí. Destacado, fui oposición franca y abierta a Peña Nieto y toda su posición de corrupción, de entreguismos. Bueno, eso se lo saltan. Por favor, es una manipulación de los intereses contrarios a lo que yo represento. No el viejo PRI, yo represento una carrera impecable, impecable. Nunca me han encontrado, me han buscado ahí, ¿qué me han encontrado? Se cayó el sistema. Es una cosa que además de falsa, ¿verdad? Porque te digo, quienes quemaron los paquetes y están metidos en ese intríngulis son Salinas, Fernández de Ceballos y Calderón, ¿no? Entonces les interesa. Pero eso, ¿qué tiene que ver con tiene que ver con la electricidad, maestro? Sí. ¿Qué tiene que ver? En este momento, bueno, pues dices Salinas tal vez con la mano en la cintura, pero pues en algún momento Manuel Bartlett, pues cuántas veces desayunó, comió, cenó, compartió proyectos. No muchos, Salinas de Gortari. No se te olvide que yo fui adversario de Salinas de Gortari.
que Miguel de la Madrid tomó la decisión de hacer presidente a Salinas de Gortari, que luego se arrepintió, ¿eh? Los candidatos en ese momento éramos yo, secretario de Gobernación, y Salinas. Pero no había nada que decir en aquel entonces. ¿Cómo? No. No, pues vaya, era alinearse a una decisión. Y tomó la decisión él, que luego se arrepintió, te digo. Bueno, Salinas le da un vuelco al país. Bueno, aquí esa elección, es importante esa elección. ¿Sabes por qué? Porque en esa elección se logró la unidad entre el PAN y el PRI. Ese PRIAN hoy derrotado, PRI derrotado, todo, ahí se hizo la unidad. Al PAN le convenía muchísimo que Salinas fuera presidente y no Cárdenas. Ahí estaba Cloutier, por cierto, en tercer lugar del PAN. Cloutier se oponía al contubernio PAN-PRI. Lo hicieron a un lado, lo traicionaron. Y ahí se logra una asociación que gobernó de entonces hasta unos días. PAN y PRI en la derecha, en la política neoliberal. Eso es lo que significó el 88 visto desde el punto de vista del resultado. Me parece súper interesante lo que decías también de, por supuesto que como figura pública, como servidor público, me interesa la opinión pública. Pero claro. ¿Cuál crees que es la opinión pública de tu figura? Bueno, todo depende a quién le preguntes, ¿verdad? No, hablemos de eso, de la opinión pública como un todo. Pues te digo, 6 años secretario de Gobernación, gobernador del Estado. ¿Crees que es impecable no lo que hiciste, sino la opinión pública hacia tu figura? La opinión pública que están hoy, ¿verdad? Me dices, hoy estás en todas las redes, ¿y cuál es el tema? La caída del sistema. Su pasado político, y lo reducen a se cayó el sistema, ¿eh? Bueno, que no es claro eso, una treta, una propaganda negra, una descalificación automática, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por esos interesados ahí en que se... Entonces dices, esa no es la opinión pública. No, esas son ciertos interesados. Yo no quiero que sea, pero yo tengo que luchar, y he luchado hace 30 años, ¿sí?, en contra de ese ataque de la derecha, de quienes han querido destruir, ¿verdad? Alguien que representó la diferencia con Salinas y los demás. La derrota del PRI es esa. Eso cuando dicen, bueno, solo ganaron un senador, quedaron en el suelo y salieron con los de representación proporcional, ¿no? El PRI. La derrota del PRI es eso. La derrota del PRI es haber abandonado en el 88 la línea histórica de una política social, de un compromiso con la soberanía, ¿Cuándo se separa Manuel Bartlett del PRI? Yo me separo desde que se va formando este panismo, prismo, esta política totalmente contraria a la tradición nacionalista de este país. ¿Inicio de los 90 o cuándo? No, los 80s, cuando empieza a perfilarse ya esa asociación PAN y PRI, que la conocen ahora todos, pero además lo he escrito. Por eso estamos en una discusión de opinión pública en donde yo lucho contra una descalificación permanente. Hoy me nombra Andrés para una tarea complicada, difícil, rescatar a la CFE, que la están matando, estos intereses la están matando, ¿verdad? Hoy, y entonces se le cayó el sistema. ¿Qué puede salir con eso? Porque no pueden atacarme de nada. ¿Tú has visto en todos estos años que te platico, me han atacado alguna vez de corrupción? Nunca, nunca. Siempre se cayó el sistema. Evidentemente es una descalificación, porque no tienen otra. Entonces, dice Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett ha estado en el tema eléctrico hace 15 años. Okay. Y es cierto. Hablemos del tema eléctrico. Hablemos del tema eléctrico. Andrés Manuel López Obrador es una persona que ha dado, y hoy lo escribe muy bien, por cierto, Jesús Silva Herzog Márquez. El tema de los símbolos es muy importante para él.
insisto, y siempre tiene como migajas, ahí va dejando para ir poniendo ciertos temas y que se vea que están cambiando la situación. O sea, tiene como ciertos símbolos muy determinantes. ¿Cuál es el primer símbolo de Manuel Bartlett al entrar de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es lo primero que va a cambiar para decir es una nueva CFE? Mira, es una CFE moribunda, descrita por ellos mismos. Es una CFE, como lo dice hoy Andrés en Villahermosa, que compra electricidad ahora, compra electricidad, que está prácticamente quebrada, ¿verdad? Que hoy salió un dato que la Secretaría de la Función Pública señala que ahí en la CFE es donde hay más sentenciados o consignados por corrupción. Miles de millones de contratos. Y sin embargo muere. Bueno, ¿cuál es la obligación de los mexicanos? Salvar su empresa, ¿no? Pues esa es la obligación. Bueno, Entonces, pero por eso, ¿cómo revivirla? Dice, está moribunda, ¿cómo revivirla? Pues hay que, en la entrega-recepción que estamos esperando ya, Sí. nos tienen que entregar y nos tienen que decir que entregan. El endeudamiento, ¿verdad? La baja de la generación de energía, apagan. Y eso lo he escrito, que es otra cosa en opinión pública. Yo tengo 12 o 14 años de escribir en el Excelsior, en la página de opinión, y ahí está todo esto que te estoy diciendo, ahí está escrito. No empiezo y no brinco y salto de repente. No, mi crítica a esta descomposición del país tiene muchos años, por escrito, y está en YouTube. Como están mis discursos en el Senado, todos están en YouTube. Cualquiera puede subir, pueden decir que yo en el Senado actué mal. Fuimos la principal oposición a todo este desastre contra el que votó el pueblo de México. La principal oposición. ¿Terrible la reforma energética? Bueno, pues ahí están los discursos. A ver, Yo creo en un sector energético poderoso de México. ¿y qué rescatar de esta reforma energética? ¿Hay cosas que rescatar? Vamos a ver, está aplicándose, ¿funciona? Pues vamos a verlo. Hoy dicen que además de estas tonterías o chispas de los cachorritos de la derecha, ¿no? ¿Funciona? ¿Está bien que se hunda la CFE? Bueno, Y no quiero tratar de no. Pemex, no quiero tratar de Pemex porque eso le toca a un compañero. No, ¿eso funciona? ¿Funciona eso? Nos van a entregar y van a decir, este es el estado financiero, la deuda. ¿Por qué no generas energía? A ver, ¿cómo generar energía dentro de la CFE? ¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente Manuel Bartlett? La CFE, fundada en 1937, tuvo un objetivo social, ¿verdad? Darle energía al pueblo de México sin propósitos de lucro y darle energía a la industrialización del país. Fue una hazaña, Se construyó con máquinas viejas, armadas ahí, y llegó a ser una de las empresas más importantes del mundo. Me consta, yo estuve en reuniones internacionales de electricidad con los chinos, los rusos, los americanos, una de las empresas más importantes del mundo. Esa queremos. ¿Por qué vamos a perder una empresa que construyó México, las redes, la comunicación a todos lados? ¿Por qué la vamos a dejar morir? ¿Qué decir del sindicato, de la CFE? ¿Cómo está el sindicato? Es un sindicato poderoso, es un sindicato que agrupa a los trabajadores y nosotros estamos a favor de que los trabajadores tengan una defensa sindical en todos lados. El planteamiento que hace Andrés Manuel en esta austeridad, que obviamente ya no les gusta a muchos, es basada en la creación de una burocracia
dispendiosa, cínica, con todos los excesos, los aviones, las casas, la corrupción. Eso, ¿verdad?, es una contradicción con un pueblo 50% más en pobreza. Entonces vamos a bajar los salarios, pero no a los trabajadores, ¿eh? Vamos a bajar los salarios, pero a no la alta burocracia. a la alta burocracia. Sí, no a los trabajadores, ¿eh? La Comisión Federal de Electricidad. Porque además México es el país con los peores salarios del mundo. Si tú analizas eso, todos los problemas sociales, ¿verdad?, con los peores salarios del mundo. Entonces, ¿Cómo imagina el futuro de la electricidad en este país, Manuel Bartlett? ¿Hasta dónde tenemos que voltear a ver? yo lo que me imagino es que tengamos una empresa nuestra, capaz de producir la energía que requiere el país, honesta, fuerte, ¿verdad?, dando pasos hacia las renovables, ¿verdad?, una empresa que sirva a México, ¿verdad? No es, como la presentan ahora, una empresa destinada a ganar dinero y no gana. A ver, en los últimos años la propia CFE ha dado ciertos beneficios para la gente que quiere o tiene autos eléctricos, por ejemplo. ¿Hacia allá también está la mirada de Manuel Bartlett? Pero claro, las energías renovables son importantísimas, hay que impulsarlas. Esa es la idea de Andrés Manuel. Tenemos proyectos, uno de nuestros compañeros que ha sido nombrado por él está en esa materia, con un gran conocimiento del desarrollo de las energías limpias. En el mundo están. Y tenemos que ir más allá. No se trata de, como dicen, estatista, quiere decir, ¿verdad?, lo peor de este mundo. Bueno, pues vamos a ver cómo está todo lo demás para recuperar lo que es nuestro. No podemos pensar, es elemental, que vamos a permitir y que cualquier mexicano esté en contra de que se recupere la CFE. Pues eso es un crimen. ¿Cuál va a ser un indicador de que va en un buen camino la CFE, por ejemplo, al año, a los 3 años, a los 6 años? ¿Cuál sería el indicador que tomará en cuenta Manuel Bartlett? Bueno, primero tenemos que ver dónde están los grandes problemas que la llevaron a este desastre que ellos mismos presentaron. Tenemos que hacer una auditoría a fondo. ¿Cómo funciona esa, entre comillas, nueva Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo funciona? Eso es lo que me encarga a mí, Andrés. Hay que recuperar, hay que generar la energía que se necesita porque se está muriendo. Está comprando electricidad como una gran empresa a nivel mundial reconocida que atendió a un país de millones de habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados y está prendida la... Yo fui gobernador, ¿verdad?, por eso que dicen que no tengo yo capacidad. Yo fui gobernador y uno de mis temas era llevar electricidad porque la electricidad es fundamental, ¿verdad? Tú no puedes tener pueblos, no hay electricidad, y había muchos y siguen habiendo, pero muchos han sido miles y miles rescatados por la CFE. Eso queremos. ¿Cuánto gasta de electricidad Manuel Bartlett mensual? Yo gasto... ¿De cuánto te llega el recibo? Gasto poco y me cobran mucho. Te digo gasto poco porque ya vivo con mi pareja y mis nietos y mis hijos ya no están. ¿Y de cuánto te llega? ¿De 1,000, 1,500, 2,000? 2,000 y 2,500 y de repente, porque hay un problema muy grave, mira. Con la desaparición de la CFE, de Luz y Fuerza, entra la CFE a cubrir el espacio de la zona centro, porque la Luz y Fuerza era una empresa inglesa antigua. Bueno, y desaparece. Te acordarás, un golpe militar. Tomaron para asalto las instalaciones, corrieron los trabajadores. Fue un juicio muy largo. Bueno, no tenían con quién manejar la Ciudad de México. Y entonces Calderón, ¿eh?, y Fox, que son los primeros que empezaron a destruirla, Calderón impulsa a empresas privadas. Y se convierte en un negocio, empresas privadas para poner los medidores
sin experiencia a privatizar el mantenimiento de esta zona. Entonces, en realidad, ese es un punto que hay que checar con cuidado. Bueno, ¿Cuánto pues, están cobrando? ¿Y cuánto? Porque el objetivo es que los mexicanos tengan una electricidad a buen precio. ¿Esta auditoría que menciona sobre la CFE la tenemos antes del 1 de diciembre? Yo creo que sí, porque me tienen que entregar la suya. Sí. ¿Me entiendes? El proceso es que me entreguen la suya. A ver, dime. Ok. Entonces nosotros tenemos que ver los puntos débiles y tener toda la estrategia de lo que es la empresa hoy, ya desde adentro. Ok. Ese es el objetivo. ¿Me parece que lo revisemos después de la auditoría? Encantado. Y vemos cómo la recibe ya con esta radiografía clara de la CFE y hacia dónde se dirige la nueva CFE? Encantado. Te dije que sí me interesa la opinión pública, ¿eh? Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que De suceda manera aquí. que luego algunos arreglos que conocimos impiden que la opinión pública te conozca. La ley, ¿te acuerdas de la ley Chayote? Sí, claro. ¿Te están vetando en algunos lugares? Bueno, ¿Te tienen vetado? ahorita no, me invitaste tú y me has invitado. No, sí hubo un veto, claro, 6 años. Claro que hubo un veto y lo denuncié en la tribuna de la Cámara de Senadores. Un veto. Pero brutal, ¿eh? Estamos en contra de la reforma educativa, que es una imposición de la OECD y del Banco Mundial en contra de la tradición mexicana de una educación de primer nivel. Y te vetaron. No, pues, pero ve lo que gastó Nuño en los medios, en su Bueno, publicidad. pues aquí tienes micrófonos abiertos. Manuel Bartlett, gracias por estar esta noche por acá. Te voy a regalar este libro. Ahí está, juicio por daño moral, estudio del caso La caída del sistema de Manuel Bartlett. Vamos a revisarlo, es de Librería Porrúa. ¿Está a la venta? Claro, y está en Amazon. Está en Amazon Está. también. Que lo compren. Pues, lo revisamos y aquí está esta versión, Su verdad, de Manuel Bartlett. Ahí está. Juicio por daño moral, estudio del caso La caída del sistema. Gracias por estar esta noche por acá, Manuel Bartlett. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Vamos